nos está acompañando el representante a la Cámara, John Jairo Berrío. Y él pues ha sido noticia por estos días porque participó de ese debate que se estaba realizando de la reforma laboral, porque llamó la atención en varias oportunidades sobre aspectos que no le parecían que debían quedar plasmados en ese proyecto de ley tal y como fue presentado, y porque los ánimos pues tienden a calentarse un poquito cuando se están dando esos debates, pero él ya nos va a explicar cada uno de esos puntos y las aristas, desde lo técnico hasta lo humano, que lo vamos a revisar. Representante Berrío, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para la mesa, para todos los televidentes. Y gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos. Siempre a sus órdenes. Representante, ¿cómo ve ese proyecto de ley? ¿Qué pasó? En aras de la justicia y la verdad, mucha parte aprobada, pero lograron también tumbar muchos otros artículos. La verdad, este es un proyecto de ley que busca solamente reivindicarse frente a una cara de la moneda, y es el trabajador, lo cual nos parece bien. Obviamente, mientras más derechos tengan los trabajadores, pues yo creo que es mejor para una sociedad. Pero la moneda tiene dos caras y por el otro lado está el empresario. Y no existe trabajadores si no existe empresa. Lo primero es que haya empresa para que puedan haber trabajadores. Y aquí lo que quiere es desligarse lo uno de lo otro. Eso está totalmente junto. No podemos desligar la empresa del trabajador. Y no podemos desligar la realidad colombiana. Colombia es un país de emprendedores. ¿Qué quiere decir eso? El tejido empresarial colombiano, el 99% es micros, pequeñas y medianas empresas. Y entonces, aquí a algunos se les metió, y sobre todo a la izquierda, que el empresariado colombiano son tipo Sarmiento Angulo, personas millonarias que, como dice el presidente, no tienen cuándo gastarse en la plata que tienen. Eso es totalmente falso. El microempresario, el pequeño empresario colombiano vive del día a día, tiene que estar buscando financiación, refinanciación de los créditos, tiene que estar apagando incendios, porque lamentablemente, y también es una realidad, el 85% de las empresas en Colombia mueren en los primeros 5 años. ¿Por qué es esto? Porque se necesita más respaldo y más apoyo del Estado. Y el Estado a veces pareciera ser enemigo de la empresa privada. Y con este proyecto de ley lo que se busca prácticamente es acabar con la micro, pequeña y mediana empresa, porque aquí la gran empresa son muy pocas. Representante, ¿qué clase de apoyo se necesita del Estado? Pues del Estado se necesita financiación, se necesita, por ejemplo, tecnificación, que se necesita que para que haya tecnificación entonces a las máquinas o a la tecnología que entra a Colombia entre sin IVA. Son tantas cosas que pudieran hacerse del Estado colombiano y no se hacen, pero lo que hace el Estado es sacar un proyecto de ley que va a golpear directamente al empresariado. De pronto la gran empresa tendrá cómo asumir todas estas responsabilidades que se colocan en este proyecto de ley, pero la micro, pequeña y mediana empresa le va a quedar muy difícil asumir todos esos sobrecostos que los podemos enunciar en el transcurso de esta entrevista. José. A grandes rasgos, ¿qué alcanzaron ustedes a frenar de lo que era el proyecto original? Pues hay varias cosas que sobre todo se frenaron en la comisión séptima, donde se le dio un alcance más grande de frenar este proyecto. Lo que llegó a la comisión, a la plenaria, básicamente se unieron. Todo se aprobó. Sí, básicamente todo se aprobó. Allá lo que se hizo fue reformar algunos artículos como para que fueran menos lesivos para el empresariado colombiano, pero en general, lamentablemente, para el empresario se aprobó. Y aquí quiero ser muy puntual en esto, es que a veces nos tildan de que estamos en contra del trabajador. No, no estamos en contra del trabajador, todo lo contrario, estamos en favor del empleo, pero el empleo se genera a través de que la empresa pueda subsistir en el tiempo. Si no subsiste, pues se acaba el empleo. Y le voy a poner un ejemplo concreto. El hecho de colocar una restricción para sacar a las personas, a los trabajadores sin justa causa, a los que son madres, cabezas de familia y a las personas que están en situación de discapacidad. Entonces se les da una estabilidad reforzada. De entrada, pues es plausible. Claro, la madre cabeza de familia tiene una estabilidad reforzada, tiene más seguridad en el trabajo, lo mismo en la persona en situación de discapacidad. Pero al final del día va en contra de quién.
¿A quién no van a De la contratar? búsqueda cuando A la necesita madre que no buscar sea cabeza empleo. de familia, por Claro, ejemplo. esté buscando. Obvio, Para entonces que no no lo van a pongamos contra contratar hombres y fácilmente mujeres. a la persona en situación de discapacidad porque después no lo van a poder sacar. Claro. A la madre de cabeza de familia no la van a contratar porque después tampoco la van a sacar porque tiene una estabilidad reforzada. Entonces, posiblemente lo que se quiera hacer bien realmente va en perjuicio, es de los que ellos están buscando beneficiar. Entonces, aquí lo que se trata es de no acabar con las fuentes de empleo en Colombia. Es que miren los sobrecostos laborales que están colocando. Por ejemplo, cuando a una persona le dicen que por un dominical y por un festivo le van a pagar el 25% más de su salario, pues obvio, ¿a qué trabajador no le va a gustar? A todos le van a gustar y nosotros no podemos oponernos a esa realidad. Mientras mayores ingresos hayan, pues posiblemente habrá más dinamización de la economía. Desde ese punto de vista es muy positivo. Pero cuando usted empieza a sumar una cantidad de variables, usted se encuentra que esa cantidad de variables que suman van en contra realmente de la fuente de empleo, porque entonces se aumenta un 25% en dominicales y festivos, se aumenta un 25% en recargo nocturno, va en contra de bares, discotecas, restaurantes, hoteles que vienen bien golpeados de la pandemia. Se reduce la jornada laboral a 42 horas. El Centro Democrático ya había pasado una ley de la República, hoy ley, que está en 42 horas la jornada laboral. Pero dentro de esas 42 horas más las 2 horas de recreación que tienen derecho los trabajadores. Aquí lo que se está diciendo en esta ley o en este proyecto de ley es que dentro de esas 42 horas deben estar las 2 horas de recreación, así que la jornada laboral realmente se reduce a 40 horas. Se da una licencia de paternidad, la más larga de Latinoamérica, 4 una semanas. licencia de paternidad de un mes completo a los padres de familia. En ese sentido, la pequeña empresa, la microempresa tendrá que conseguir un reemplazo y ese reemplazo pues obviamente va a valer un recurso económico, como mínimo el salario mínimo. Entonces, si usted a una microempresa de 10 empleados le retira uno, está retirando el 10% de la empresa. Claro. Eso equivale que de tajo en un mes de una gran empresa de 1000 empleados se retiren 100. Eso es un costo bastante significativo para la gran empresa, 100 empleados, hablando en términos de porcentaje. Licencia de matrimonio, 3 días. Licencias sin soporte, o sea, ya la gente puede decir que estaba enfermo, pero no tiene que llevar el soporte médico, entonces por eso se ausenta del trabajo 3, 4, 5 días y simplemente el empleador tiene que creerle porque se parte de la buena fe del trabajador. Cosas como estas encarecen la nómina, cosas como todas estas Y todo eso se encarecen aprobó el costo. en- Todo esto se aprobó. Todo esto se aprobó. Representante, a su juicio y también del partido que usted representa, ¿hacia dónde tiene que apuntar la reforma laboral? Pues que la reforma laboral lo que tiene es que flexibilizar la forma de contratación, contratar inclusive por horas, contratar por semanas, contratar inclusive a destajo. Por ejemplo, yo fui alcalde del municipio de Don Matías y hablando concretamente de las fábricas de confecciones. Sí. Uno va a una fábrica de confecciones, tanto trabajador como microempresario, pequeño empresario, quisieran pagar a destajo. El uno quiere pagar a destajo y el otro quiere ganar a destajo. ¿Qué es pagar a destajo? Pagar a destajo es pagar por las prendas hechas, por las prendas confeccionadas o por las operaciones realizadas. Entonces, la persona cuando está ganando a destajo se puede sacar en una quincena 1,5 millones de pesos, mientras que si tiene el contrato laboral, que es obligatorio tenerlo, se va a ganar el 1,300,000 pesos, pero ¿Y en cómo, un mes. ¿Y cómo se organizaría ahí el tema de cotizar a pensión y la salud? Si se hace de esa manera tan Claro, flexible. tendría que ser que el empleador de ese salario que le va a pagar a destajo saque el dinero necesario, obviamente con el aporte también del empleador, para pagar toda la seguridad social. En ningún momento se va a desproteger de la seguridad social a la persona, pero la persona tiene la capacidad que si rinde más en el trabajo, si es más eficiente en el trabajo, va a tener más ingresos, va a tener más dinero al final de la quincena. Y el empleador pues va a tener mayor producción en este caso. Flexibilidades como esas se necesitan. Se necesita, por ejemplo, el trabajo a término indefinido ahora que se pretende que todo sea a término indefinido como regla general, pues eso crea una inflexibilidad otra vez en la forma de contratación laboral, porque a veces, vuelvo y repito y pongo un ejemplo otra vez concreto de Don Matías o del sector confeccionista aquí en Medellín y en Antioquia. Este es un sector estacional donde en el primer semestre del año hay muy poco trabajo y en el segundo semestre se multiplica hasta por 2 y por 3 la producción que debe sacar esa empresa. Entonces una empresa que tiene A modo de 50... curiosidad, ¿por qué?
el tema estacional, porque se empieza a confeccionar lo de final de año. Perfecto. Que debe tenerse listo es para la noviembre temporada y más para alta. diciembre, la temporada. Perfecto. Entonces, en el primer semestre del año una empresa puede tener 50 trabajadores, pero para el segundo semestre va a necesitar 80 trabajadores para poder cumplir. Esa empresa no va a poder contratar los 30 trabajadores adicionales porque los tendría que contratar a término indefinido. ¿Y cómo va a hacer con esos 30 trabajadores adicionales para sostenerlos en el primer semestre del año siguiente? Claro. Entonces se van a quemar 30 puestos de trabajo y el empresario no va a poder cumplir con las metas de producción, entonces va a tener que negarse a otros contratos que pueda hacer con otros proveedores. ¿Eso va en contra de quién? Eso va en contra de la economía, va en contra de la empresa, va en contra del trabajador. Entonces no necesariamente de buenas intenciones se vive, aquí tenemos que tener es una realidad, cómo es la realidad colombiana, y aquí lo que está necesitando el país es flexibilización laboral, y lo que trae esta norma es inflexibilidad laboral en todos los aspectos. Representante, en ese orden de ideas, estas empresas que son que funcionan como agente tercero, que sirven de puente para contratar materia prima o para contratar mano de obra, pero que no las vinculan las empresas grandes como tal, ¿en qué término y en qué papel quedaría en esta reforma? Hay parte de eso que son algunos intermediadores laborales, y eso la ley los tiene que perseguir, y hoy existe la norma. Sí. Es que recordemos que hace mucho tiempo existían muchísimas cooperativas de trabajo Sí. asociado que desvirtuaron la forma realmente de cooperativismo y se han ido acabando en más de un 95%. Las que subsisten es porque realmente no son intermediadoras, sino que realmente son cooperativas. Entonces lo que se acabó también con esta norma es el contrato sindical. Uno no puede decir porque haya un empleador que se pase por la faja la norma, no puede decir que entonces se acaben todas las empresas. Si esa empresa no funciona bien, para eso está la superintendencia, para que ponga las multas pertinentes, pero no porque una empresa incumpla las leyes y la norma legal, las normas laborales, que se acaben todas las empresas. Entonces también se acaba, por ejemplo, eso. Y lo que viene es un problema también para la construcción, es que la construcción, el dueño de la construcción contrata a alguien para que haga las fundaciones, y luego contrata a otro para que haga la mampostería, y luego contrata a otra cuadrilla diferente para que haga los acabados. En fin, cada uno tiene una especialidad. Aquí se acaba la especialidad del trabajo, porque lo que se busca es que la empresa tenga que tener el contrato a término indefinido, de manera tal que esas empresas que se especializan en un oficio no van a poder tener el contrato laboral a término indefinido, porque trabajan es por obras. Entonces, ¿qué hace la cuadrilla, el jefe de cuadrilla o el contratista de cuadrilla de cimientos cuando acabe la obra? Esperar a que le salga otro contrato. Necesita tener estoderos, no Y especialistas. va a ser muy difícil. Representante, yo le tengo muchas preguntas de cosas puntuales. Correcto. Voy a aprovechar que estamos hablando de contratos. Contrato sindical, ¿qué pasó? Es lo que estaba mencionando. Entonces, el contrato sindical, ellos lo toman como si fuera un intermediador, pero se les olvida que, por ejemplo, la compañía de empaques aquí mismo en Antioquia, aquí mismo en Medellín, sobrevivió gracias a un contrato sindical. Porque es que los sindicatos también son amigos del empleador. ¿Al sindicato le entran ganancias por ese tipo de contratos? Claro, le entra una ¿Luego no utilidad. se veía beneficiado? Claro, obviamente se ve beneficiado, pero ellos lo que hablan es que esa figura se ha desvirtuado, y frente a esa forma de desvirtuar se vuelven simplemente intermediadores. Esos son unos, pues que la ley que hoy tiene la forma de que la super los persiga, pues los persiga, los castigue, los cierre, pero no por eso tiene que cerrar toda la contratación sindical. Es que aquí vamos mucho más a fondo, ¿no? Hay unos sindicatos amigos de esta reforma, pero hay otros sindicatos que dicen, venga, esta reforma va en contra realmente de nosotros los trabajadores, y sobre ellos es que no tiene beneficio la reforma. Contrato agropecuario, artículos 31, 32, 33. En el contrato agropecuario se decía que aquella persona que está trabajando en esa finca y durante 24 semanas ha estado laborando, ese se convierte en un contrato indefinido. Es muy complicado frente al tema real, es que para eso hay una cosecha, y la cosecha
dura un tiempo Claro. y entonces la persona ya la tienen que tener ya en un contrato indefinido. Pero eso a los caficultores les tiene que dar durísimo, Obvio, representante, porque pues el es que es de caficultor vive lógica. desde la cosecha. Mira, eso tú inmediatamente lo tienes claro, pero la gente que estudia este proyecto de ley, que lo ha amaseado durante meses, dicen ellos, ¿cómo no lo entienden? Entonces, ¿cómo hacen en una cosecha cafetera? Habrá que ir entonces al suroeste antioqueño, a Andes, a Ciudad Bolívar, al eje cafetero, para que encuentren estos municipios llenos, abarrotados de recolectores de café en la cosecha. Pero ojo, no les pueden pagar entonces, según la norma, esta norma, no les pueden pagar por lo que recolecten, les tienen que poner un salario. Y si pasan de 4 semanas, de 4 meses, pues entonces se les convertirá en un contrato a término indefinido. ¿Cómo va a ser la finca para poder contratar a estas personas durante todo el año cuando son por cosechas? Entonces, cuando se desconoce la realidad del sector agropecuario, pues no se puede llegar entonces a aprobar a la topa tolondra. Yo creo que aquí a ellos les faltó rigurosidad en el estudio y simplemente a lo que querían eran los aplausos de la barra, los aplausos del trabajador, que en definitiva van a decir simplemente la parte inicial. No, esto nos beneficia porque vamos a tener un salario fijo, pero después cuando entran a mirar lo más profundo de esta situación, ven que realmente lo que acabaron fue con las empresas, las microempresas en ¿Con Colombia. qué estaban de acuerdo ustedes en esa reforma o en absolutamente con nada? No, hay algunas cosas, por ejemplo, el tema de las plataformas, me parece interesante, ¿Cómo se quedaron avanzó. las plataformas? Se avanzó en el tema de las plataformas, los trabajadores pueden, en este caso de las plataformas de alimento, de comidas rápidas o de comidas, ellos pueden acceder a un contrato laboral o a manifestarse como independientes. Si es contrato laboral lo que ellos pretenden, la empresa les debe dar el contrato laboral, y si quieren ser independientes, la empresa está obligada en pagar un 60% de la seguridad social del trabajador. Yo Es voy un a poner avance. eso en cristiano. Los domiciliarios van a tener el beneficio de escoger si quieren contrato laboral o si quieren seguir en formato independiente y trabajar por horas. Y si es independiente, pues el empleador tendrá que pagar el 60% de su seguridad social. Me parece que es un avance importante también, justo porque con deben ellos. estar asegurados, claro, deben estar asegurados, pero no como se pretendía inicialmente. Inicialmente en esta reforma, antes de que entraran estos debates, lo que se decía es que ellos deberían tener un contrato laboral. Y entonces en un contrato laboral, ya con unas horas establecidas, ¿cómo va a ser el universitario, por ejemplo, que también se costea y entre un hueco y el otro en su horario universitario hace de Rappi, por ejemplo? ¿Qué va a pasar allí? Entonces no podría salir a trabajar. Entonces esas son las flexibilidades a las que nosotros nos acogemos, de que debe ser una reforma laboral más flexible, porque habla con la realidad de hoy y no con una reforma laboral que pareciera sacada de los años 50, que es lo que ellos pretenden. ¿Qué más les gustaba? Básicamente eso, yo creo que era muy poco lo de la reforma. Bueno, Con las lo ayudas que a las MIPYMES, algunas ayudas que tienen allí con las MIPYMES, algunas cosas pues poco, muy poco, pero sí habían algunas cosas rescatables. ¿Qué pasó con el artículo 50? Ese lo tumbaron, que tenía que ver con esos derechos que tenían las parejas del mismo sexo en adopción para acceder a licencias, si no estoy mal, representante. Ese Ese se cayó. tumbaron, ese se cayó. Ese se cayó. Podría revisar en el Senado. Algunos del Partido Conservador hicieron lobby en toda la plenaria y pues se cayó. Allá dicen que todo lo que pasó lo pasaron ellos y todo lo que se cayó lo tumbamos nosotros.Nosotros, la bancada del Centro Democrático, somos apenas 16 representantes. O sea, lo que tumbaron, lo tumbaron los del centro. Lo Pero- que pasó, lo pasaron los Así conservadores. es, y toda la plenaria. Nosotros somos 16, para que un artículo se caiga necesita la mayoría. Entonces ahí votaron liberales, conservadores, Cambio Radical, muchos otros. ¿Cuál fue la polémica con el bendito artículo 67, que eso ayer les tomó, ayer no antier, más o menos entre 1 hora y 1 hora y media ¿Y ese cuál era? El artículo 67 ya no lo van a contar, que estaban pidiendo que lo votaran por fuera del bloque del articulado en donde estaba. No sé si lo tiene presente el representante por ahí. Es que eran tantos debates sobre tantos artículos. El 67 puntualmente no lo recuerdo. Recuerdo que hubo un debate muy grande sobre el artículo 60 y que solicitábamos que lo pusieran por fuera. Y yo fui uno de los más insistentes sobre el ¿No era el artículo 67? 60. El 60, que lo sacáramos, que era sobre el desincentivo que hay en esta ley o en este proyecto de ley para la tecnificación. Pues es que es incoherente. Cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de globalización,
aquí se pretende ponerle trabas a través de este proyecto de ley a que las empresas se tecnifiquen. Volvemos a la vieja discusión si la tecnología y la tecnificación en sí trae el desplazamiento de la mano de obra y trae entonces esta problemática de desempleo. Pues no, no es cierto, porque si eso fuera cierto, los países desarrollados, dígase los países más fuertes económicamente hablando, Japón, Estados Unidos, Alemania, serían los países que tendrían las tasas de desempleo más altas, pero no es así. Las tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos menos tecnificación, porque tenemos menor competitividad en un mundo globalizado, y lo que busca el artículo 60 es ponerle miles de trabas a las empresas que quieren tecnificarse. Es un proyecto de ley bastante retrógrado. A propósito de eso, representante, hay algo que ya nos llegó y que dicen que en 2 años va a cambiar el mundo, la inteligencia artificial. ¿Algo se tocó con referencia a la inteligencia artificial en ese proyecto de ley? Absolutamente nada, porque es que este proyecto de ley no está mirando hacia el futuro, este proyecto de ley está mirando hacia los años 50 del siglo pasado, está mirando a 70, 80 años atrás. Nada de lo que está sucediendo hoy y nada de lo que va a suceder en el futuro fue tratado en este proyecto. Hablando de presente y futuro, representante, no quiero dejar pasar algo. Usted dijo, en el Senado se puede revivir. ¿Qué tan probable es que en la Comisión Séptima del Senado recuperen cosas que ustedes en plenaria eliminaron? Yo lo veo bastante difícil. Yo creería más bien que en el argor de los dichos que tenemos en el Congreso, yo creo que van a peluquear mucho más este proyecto de ley si es que no lo hunden. Esa es la aspiración que tenemos, porque aquí lo que necesitamos es que hayan empresas, que las empresas generen empleo. Mire, es que es de norma general y simple. Si hay mucho empleo, pues la fuerza laboral se vuelve algo muy apetecido. Y si la fuerza laboral es muy apetecida, habrán mejores salarios, habrá mayor estabilidad. Entonces, no necesariamente por tener leyes que den estabilidad va a haber realmente más empleo. Eso lo que va a traer es desempleo por la inflexibilidad propia que traería ese sistema. Aquí lo que necesita es un país boyante económicamente, un país fuerte económicamente, que hayan muchas empresas que generen mucho empleo y que de esa manera se dinamice cada vez más la economía. Este proyecto de ley hace absolutamente todo lo contrario. Ustedes se reunieron con representantes del sector privado y ellos les plantearon algún punto en específico que vean que es necesario que se caigan. Pues es que ¿O algunos puntos? Unos empresarios miran su sector y hablan obviamente por ellos. El tema de las bares, discotecas, restaurantes hablan sobre los sobrecostos que van a tener por el recargo nocturno. Nosotros pedimos que hubiera allí un parágrafo que hablara de cómo sacar de ahí a los bares, restaurantes, discotecas y hoteles, pero no fue posible. Hablan sobre todo Acopia, habla sobre la inflexibilización laboral en todo lo que tiene que ver con el contrato indefinido, porque la micro, pequeña y mediana empresa depende mucho de la gran empresa. La gran empresa de pronto no se ve afectada y no tiene unos altibajos tan fuertes, mientras que la pequeña empresa tiene muchos altibajos, entonces un contrato indefinido se le vuelve muy complicado a ellos manejarlo. Entonces siempre hay algunos que se preocupaban más que otros. Hay unas empresas de aseo que, por ejemplo, andan altísimamente preocupadas, las empresas de aseo, porque en el acuerdo 10 del SENA habla sobre que estas empresas de aseo, inclusive las de transporte, ya no van a tener el número de aprendices de acuerdo a los administrativos, sino de acuerdo a la planta total. Entonces, una empresa que tiene 6 aprendices va a pasar a tener más de 60 aprendices en empresas de aseo. Y cuando tiene más de 60 aprendices, y esos 60 aprendices ya no van a ser al 75% del salario, sino a un salario mínimo completo con todas las prestaciones sociales, pues estas empresas están llamadas ¿a qué? A la quiebra, definitivamente. Entonces aquí se está pensando, vuelvo y repito, se está mirando solamente desde un lado de la moneda, pero hay que voltear la moneda y mirar el otro lado y compensar las dos realidades. Y yo le voy a decir que ni siquiera un lado, un cuarto de un lado de la moneda, porque en los trabajadores hay muchas formas de trabajo que se están ignorando. José, usted tenía pregunta antes de que nos fuéramos para la pausa. 2 puntuales, Andrea, representante. La primera, dentro de las formas de contrato en Colombia hay una que es prestación de servicios, y hay una preocupación porque para quienes ejercen la prestación de servicios muchas veces no se tiene jefes sino clientes.
y la preocupación de fondo para quienes ejercen ese tipo... Ah, hola, sí. Sonido probando, ¿estamos? Bueno. Representante, le retomo la pregunta porque de pronto los televidentes no están escuchando el formato de prestación de servicios. ¿Qué tan perjudicial puede ser para las personas que tienen contratos de prestación de servicio con 2 o 3 empresas, por decirlo así, y que esta reforma no vaya implícitamente a quitarte 2 de los contratos para que te toque solamente uno a término indefinido? Entre otras cosas porque la ponente tuvo dificultades para reconocer diferencias entre Sí. contrato definido y prestación de servicios. Que son totalmente. Y la segunda tiene que ver con el tema de los bares. Si el asunto de las propinas, que últimamente ha sido muy polémico, que porque, bueno, que tienen su salario, no tienen su salario, que es una forma adicional, se trabajó en el tema de la reforma laboral. Sobre esas dos preguntas, la primera, la ponente efectivamente no distingue entre lo que es una orden de prestación de servicio y un contrato a término definido. En su explicación ella decía es que el contrato a término fijo, inferior a 1 año, lo que hace es enmascarar las obligaciones que tiene el empleador. Y pareciera más bien entonces que se estuviera refiriendo Al de prestación de servicio, porque el contrato a término definido, inferior Crea a un una- año, tiene las obligaciones que debe cubrir la seguridad social y debe cubrir la pensión, y debe cubrir absolutamente todo. Hasta donde tenía entendido, se tenía en ese proyecto de ley el de la orden de prestación de servicios y que se restringiera solamente a un solo empleador, o sea, que la persona contrato de prestación de servicios no tuviera diferentes empresas donde desarrollar su O sea, labor. no tiene clientes en Eso los servicios. tengo entendido, eso se cayó en la Recuerde en la acercarse al comisión. micrófono, mi compañero. En la comisión se cayó porque pues es ilógico, es ilógico que a un profesional se le diga usted tiene que trabajar. Vuelvo y repito, porque es que como la norma general que ellos pretenden es que sea contratos a términos indefinidos para buscar la estabilidad laboral de las personas, no se dan cuenta que el mundo ha cambiado, que no es el mismo de los años 50 y que hoy usted se puede desarrollar inclusive desde su casa en 2 o 3 o 4 contratos diferentes con 3, con 4 empresas diferentes. Y Entonces, también trabajar más están duro, los- sino trabajar mejor. Y Claro, también más están los que inteligente. tienen contrato de 4 meses, quedan sin contrato 2 meses, 4 meses, 2 meses sin contrato. Sí, pudiera ser, Que no hay estabilidad. pero si todo lo lleva a contrato a término indefinido, ese no va a tener ni los 4 meses, ni los 2 meses, ni los 3 meses, no va a tener nada. ¿Y hacia dónde tendríamos que apuntar para corregir precisamente eso? Es decir, una empresa que contrate a una persona 4 meses, 1 mes descansa, 4 meses, 1 mes descansa. Entonces están mostrando que la empresa sí necesita esa fuerza laboral, pero que lo hace 4-1, 4-1, Pero, 4-1 ¿sabe, María? para... Yo ese lo identifico mucho, sobre todo es con la docencia. Pero no que- solamente con la docencia. La docencia universitaria es uno de ellos, por Eso es, ejemplo, ¿cierto? Pero también en otras entidades o empresas, digamos, cómo combatir eso para que haya esa estabilidad y lo que usted manifesta ahora, venga, esa necesidad de que también el dinero Pero, fluya. y qué debate tan bueno, perdón, representante. Pero ¿sabe dónde se ve mucho eso, José y María Andrea? Y José, perdón que En el quedo como- periodismo también. En el sector público, es donde más se ve. Cada año nosotros vemos... Donde uno en mi medio me diga, trabaje solo conmigo, me liquida las otras 3. Claro. Entonces no me favorece. Y quienes son consultores, quienes damos charlas. Pero en el sector público... Pero te aumentan el salario. en el- No, es que- no porque si Se la, abrió si el una de la debate. empresa viene y me dice, A ver, no, yo veo. no tengo para costarte lo que las otras 3 te pagan, te tengo Ah, que no, no, liquidar. no, obviamente uno lo que ya pasa, negocia. Lo que pasa es que ese perfil, María Andrea, hay que mirarlo muy desde, o sea, es un tema muy de la individualización Claro. para tenerlo como algo general. O sea, eso depende también mucho del profesional, ¿sí me hago entender? O sea, usted no puede meter a todos los profesionales en una misma bolsa porque el tema de la justicia es diferente al tema de la equidad. Equidad es la misma regla para todos, pero no todos trabajamos lo mismo y no todos trabajamos iguales. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí es donde usted me dice, sí, te va a pagar lo que te pagan las otras 2 compañías, pero si la empresa, una de las 4 me dice, no, solamente te puedo dar tanto, yo pierdo las otras 3 fuentes, ¿sí me hago entender? Entonces, otro te puede decir, no, es que a mí me llaman cada 3 meses para trabajar. Y yo sí me veo beneficiado con que me contraten por todo el año. Pero entonces, ¿en dónde está la contraprestación y la verdadera equidad entre los que ya nos acostumbramos a un formato y a los que le favorece el formato que Ahí Ahí les gusta va, el yo creo que la formato. discusión de esta formato. ahí vaya la discusión de esta reforma, representante, y es cómo hacer para equilibrar justamente eso, es decir, que una persona no esté ahí remando, ya se me van a acabar los 3 meses, ¿qué voy a hacer yo con 2 meses desempleado? Mira, básicamente esa es la flexibilidad hacia donde debe tender una reforma laboral, flexibilización absoluta. Donde menos intervención haya de un Estado,
más rica va a ser esa economía, porque es que cuando un Estado interviene tanto la economía, lo que hace es crear restricciones, y cuando se crean esas restricciones viene también todo el tema tiene que ver con ¿Y la entonces quién los corrupción. protege? Ahora bien, mire, en los países desarrollados no se habla tanto de protección. ¿Por qué no se necesita hablar tanto de protección? Porque lo que se necesitan son empleados, lo que se necesitan son trabajadores. Entonces aquí venimos a hablar de protección es porque no tenemos fuentes de trabajo. Entonces yo creo que esto radica desde un primer punto, es cómo generar empresas que puedan contratar mano de obra, empresas que puedan contratar profesionales, para que ahí sí tengamos nosotros la posibilidad de tener la escogencia y de tener un mejor salario y mejor estabilidad, y no tener que estar entonces pidiendo seguridad laboral. Entonces la seguridad laboral no la da una norma, la seguridad laboral la da el mismo mercado. Ahora, puntualmente lo que se hablaba sobre los contratos de prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios en términos del sector privado son muy importantes para los mismos profesionales que pueden tener varias posibilidades diferentes con varias fuentes de ingreso, porque pueden de la manera freelance estar en una empresa, en otra, inclusive desde su casa, atendiendo esos diferentes requerimientos. Pero es ahí la doble moral del gobierno, y el gobierno habla sobre el contrato de prestación de servicios que debería desaparecer, pero vaya, mire el Estado colombiano y vaya, mire usted al Ministerio de la Igualdad cuántos contratos de prestación de servicios tienen. Entonces es la doble moral de este gobierno, habla por un lado de una manera, pero por el otro lado es el que más contratos de prestación de servicios tiene. Y le digo una cosa, el contrato de prestación de servicio del Estado sí es lo que tú te refieres, y es que se necesita la persona continuamente. Ese sí se necesita continuamente y está de las 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, cumpliendo horario inclusive. No es lo mismo el freelance en el sector privado, es muy diferente. El sector público es el que más contrato de prestación de servicio tiene, y es esa doble moral con que se está manejando este proyecto de ley. A propósito de lo que usted menciona, y que me imagino ustedes lo estudiaron al analizar la reforma, ¿cómo es la contratación laboral, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, España, qué sé yo, en Japón, en China? ¿Cómo pues ¿Es tan decirle rígida o es más flexible? Pues decirle de todo, de China, de Alemania, de Francia, pero realmente los países más desarrollados lo que tienen es flexibilidad laboral. Si usted necesita trabajar por horas, si necesita trabajar por semanas, necesita trabajar medio tiempo, le tienen la forma de contratarlo. Aquí lo que se pretende es que no, que la regla general sea el contrato a término indefinido, desconociendo las realidades económicas, desconociendo las estacionalidades que tienen ciertos sectores, desconociendo las situaciones pertinentes de cada sector económico, donde se puede necesitar por semanas, se necesita por meses, pero vuelvo y digo el ejemplo anterior que coloqué. Entonces, en el segundo semestre del año necesitan 30 empleados más en esta fábrica de confección, multiplique esos 30 por el N número de talleres que tiene Colombia, y mirará que no baja de 300.000, 500.000 nuevos puestos de trabajo, los cuales no se van a poder contratar, porque si los contratan los tienen que tener a término indefinido. Entonces yo creo que ahí viene una disparidad con la realidad de lo que sucedió en Colombia. No estamos en los años 50, esto ha cambiado totalmente, y lo que se quiere es un sindicato específicamente que asesora al gobierno nacional, lo asesoró sobre esta modificación al Código Sustantivo de Trabajo, porque reforma laboral, la verdad, poco. Una reforma laboral lo que uno quiere es que sea vanguardista, que flexibilice, que genere empleo, pero no va sino en beneficio. ¿Sabe cuántos sindicalizados hay en el país? De toda la fuerza laboral, solamente el 5%. El 95% no está sindicalizado. ¿Sabe cuánta es la informalidad en Colombia? El 60% es de informalidad. ¿Algo de eso se está tratando en esta reforma? Cero. Aquí se está legislando solamente para ese 5% que está sindicalizado. Y a propósito, no todos los sindicatos están de acuerdo con la reforma. Entonces, se está legislando apenas para un sindicato que hace de veces de jefe de debate del gobierno su dirigente, y que ese es el que tiene toda esta reforma laboral pues pendiente ya de ir al Senado de la República. Representante, en medio del debate que se nos abrió aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia, que es una mesa de debate al fin y al cabo, se nos quedó por fuera una de las preguntas que le hacía José, la de las propinas. Las propinas, sí, porque hay mucha polémica con el tema de las propinas. Por lo menos los chicos que trabajan en un restaurante
muchas veces ganan más, y eso es un modelo que tiene desde Norteamérica, ganan más con propinas que con el mismo salario. Entonces, ¿cómo aplicaría para ellos en caso de un restaurante el tema del salario? Si la propina se cuenta, si no se cuenta, si dejamos de dar propinas, no sé. Mire, vuelvo al mismo punto. Esta es una reforma de los años 50 del siglo anterior. Eso no fue tratado en esta reforma, y tenga la seguridad que si fuera tratado, y voy a hablar con los senadores de la bancada para que introduzcan proposiciones al respecto, porque la verdad, y siendo reales, nosotros no tratamos en el debate nuestro en Cámara, importantísimo, y ya estoy seguro que le dirá a la izquierda, que son los voceros de esta reforma laboral, no, eso no se puede, que le mejoren el salario más bien a los meseros, eso es lo que le van a contestar, para que no dependan si les dan o no les dan propina, eso es lo que les van a contestar. No, todo lo contrario, ¿cómo legislamos en favor de ellos entonces que tengan un salario básico de ingreso y que el resto sea de propinas, y cómo legislar de manera tal que el dueño del restaurante efectivamente se vea en la obligación y se pueda de manera transparente observar cómo las propinas fueron entregadas a todos los que tienen que ver en el servicio de esa institución comercial o de ese comercio. Claro. Cosas como esas son las que hay que legislar. Cosas como esas, importante, y bienvenida ese punto que nos pones aquí en la mesa de discusión, cosas como esas, mirando es hacia adelante, prospectivamente, y no mirando de manera retrógrada hace 80 años. Pero, representante, y esto es una lectura enteramente personal, haciéndome responsable de lo que estoy diciendo, pero es que no se está teniendo en cuenta, y yo creo que, José, usted es una de esas expresiones con lo que estaba diciendo, usted está con 3 empresas diferentes y está porque uno se acostumbró y 2 le gusta, usted tiene una libertad. Tengo libertad. Tenemos muchos conocidos que les gusta más ese formato, yo tengo un sinnúmero de conocidos que prefieren, vengo, trabajo 2 meses y me voy. Y me voy a estudiar, a aprender, a conocer el mundo. A viajar, a pasear, no tengo que esperar un año completo para unas vacaciones. Pero usted toca un punto muy, muy, muy importante. El joven de hoy no es el mismo de mi generación y de la generación de mis padres. El joven de hoy no es el que se quiere pensionar en esa empresa donde entró a trabajar a los 20 años, a los 24 años, y quiere cuidar ese puesto de trabajo porque ahí se va a pensionar. Eso lo pensaban nuestros padres, nuestros abuelos. El joven de hoy quiere comerse el mundo y hoy quiere estar trabajando en esta empresa y mañana en otra y adquirir mayores conocimientos y viajar al exterior. Es un mundo totalmente diferente el de hoy, el de los jóvenes. Y uno les pregunta, representante, ¿usted por qué se quiere ir de la empresa? Necesito otros aires. Necesito otro. Cumple un ciclo. En cambio, los padres nuestros abuelos era consígase un trabajo y trate de manejarse muy bien para que se jubile allá, para que se pensione allá. Eso no lo trata esta reforma. Esta reforma lo que trata es, no, el contrato a término indefinido será la regla general. O sea, entre a trabajar aquí a los 24 años, quédese ahí trabajando durante más de 23 años para que se pueda pensionar en ese trabajo. Eso no lo quiere el joven de hoy, eso no lo trata esta reforma laboral. Otro excelente punto a tener en cuenta en esta discusión. Yo lo voy a poner a responder en cuerpo ajeno y me excuso de antemano, pero sí me parece por lo menos interesante. La representante Katy Jubinado resaltaba que tal y como fue aprobado, permitieron que se presentara, no sé si un mico, no sé si un error, no sé, pero con los aprendices del SENA, que se les pagara, si no estoy mal, usted me va a corregir en cifras, que se les pagara un 60% del salario y casi que es para la empresa más económico pagar la multa por no contratarlos que contratar a los aprendices. Y eso me parece que salió aporreando más a los mismos aprendices. ¿Qué pasó? Eso tiene mucho de cierto. ¿Cómo está la norma hoy? La norma hoy está que el contrato de aprendizaje, o sea, de los estudiantes del SENA, tienen el 50% del salario en su etapa lectiva, dígase de 12 meses, y cuando vaya a la etapa técnica o práctica, tiene el 75% de salario. Mientras está en la lectiva, tiene derecho a salud, y cuando esté ya en la práctica, tiene derecho a salud más pensión. Ahora lo que se busca con esta ley es que se suba al 100% del salario y tenga todas las prestaciones sociales que tiene un contrato laboral, o sea, se laboralice el contrato de aprendizaje. Así quedó ya en la norma. Pero también por el otro lado le dicen al empresario que si no contrata, si no tiene esa persona que por obligación debe tener de contrato de aprendizaje, entonces debe monetizar. No sería pagar multa, sino monetizar. Y la monetización quiere decir pagarle al SENA. ¿En cuánto quedó? En 1.5 salarios. En plata blanca, para que la gente nos entienda, cuando una persona
trabaja se le paga el 100% de su salario en el contrato laboral, más un 52% de prestaciones sociales. Claro. Quiere decir que la persona gana el 1.52. Aquí le dicen, si usted no lo contrata, tiene el 1.5 de obligación que pagar. Ahí hay que poner sobre la balanza qué va a querer el empresario. Por algún lado ya tiene por aquí un menos, porque aquí tiene que responder por el 1.5, mientras que por aquí tiene que responder por el 1.52. Pero esa pequeña diferencia de pronto no lo será todo. De pronto será el hecho de que este contrato de aprendizaje tendrá la oportunidad, como ya es laboral, es un contrato laboralizado, se podrá sindicalizar. Y si se sindicaliza y todo lo que tiene que ver también con la misma dotación que hay que entregar, etcétera, etcétera, que son unos costos adicionales como el de la sindicalización, el hecho de la dotación y otros gastos inherentes a la misma nómina, van a hacer que sea mejor mejor no contratar, hacer el contrato de aprendizaje, sino que va a ser mejor monetizar el 1.5. Y déjeme decirle, para mí no fue una equivocación, para mí eso es lo que quiere el gobierno nacional. El gobierno nacional no está pensando en los muchachos del SENA, para ser sincero. El gobierno nacional lo que está pensando es plata para el SENA, dinero para el SENA, porque esa monetización se la va a entregar al SENA. Pues, representante John Jairo Berrío, nos dejó, yo creo que usted más inquietos de lo que estábamos con esa reforma que al principio, pero gracias. Gracias por exponernos todos esos puntos y por habernos acompañado y aceptar nuestra invitación. Con todo gusto, siempre dispuesto, disponible para venir a hablar sobre esta reforma, sobre la que viene de salud que ya la van a radicar, sobre tantas cosas que suceden en el país y sobre todo con este gobierno que amerita mucho que la gente conozca no solamente el titular, sino que conozca más a fondo de qué se trata la situación. Yo lo dije y se lo pregunté a la ministra, no obtuve respuesta de ella, pero de frente le dije a la ministra, mire, ministra, aquí están acabando las fuentes de empleo. Vuelvo y repito, el 99% del empleo en Colombia es generado por la micro, pequeña y mediana empresa. Perdón, la micro, pequeña y mediana empresa son el 99% del tejido empresarial en Colombia, y generan el 79% del empleo en nuestro país. Esto va directamente a golpear las finanzas de un sector que el 85% desaparece en los primeros 5 años. ¿Cuántas van a desaparecer ahora en los primeros 5 años con esta cantidad de inflexibilidad que se le da? O sea, van a acabar con las fuentes de empleo. Ministra, se lo dije también allí. Dicho esto, ustedes lo que están buscando es acabar con las fuentes de empleo para poner a la gente a vivir de subsidios. Sean sinceros, quieren que la gente viva de subsidios. Esta es la cartilla que se expresa en todos los países sindicalistas, en todos los países de izquierda. En todos los países de izquierda lo que se habla es cómo se acaban las fuentes de empleo, cómo por el otro lado se dan subsidios y cómo a partir de los subsidios se mantiene a una persona subyugada a los quereres del Estado, a los quereres del gobierno de turno. Ojo con eso, aquí lo que está en juego en Colombia es la democracia. Esto tiene mucho fondo. Esto tiene mucho fondo, también tiene mucho de forma y hay que analizarlo. Representante, nuevamente muchísimas gracias